Hemos tenido noticias de última hora que acercan potencialmente a Níger hacia el conflicto armado. Sabéis que las últimas noticias de las cuales hemos hablado con vosotros eran esas cumbres que se estaban dando, por un lado la de la Unión Africana, de la cual hablaremos, por otro lado de la CEDEAO, en esta ocasión a nivel técnico, en Ghana, de la cual por supuesto también tendremos que hablar, y a nivel bilateral entre delegaciones de los países y de las instituciones supraestatales. ¿Esto qué significa? Que la Junta de Níger y la CEDEAO han estado utilizando distintos canales para intentar evitar el choque armado. Al menos intentarlo discursivamente, porque ambos se han estado preparando mientras para la guerra. Al menos desde el lado nigerino hemos visto, y de esto es de lo que vamos a hablar hoy también, igual que en estos días podéis haber visto en nuestros programas en diferido, que Níger ha conseguido la presencia ya de aeronaves de Mali y de Burkina Faso. No en gran número, pero teniendo en cuenta la cantidad de aeronaves y en general de fuerza aérea que hay en la región, es significativo. Sin contar a Nigeria, es probable que el resto de países no puedan destacar en ningún caso por su potencia aérea. Además, Burkina Faso ha desbloqueado algunas rutas interesantes de cooperación con Níger. Primero la frontera, evitando cualquier tipo de bloqueo, aunque ya de por sí no se iba a dar por otro tipo de fronteras, desbloqueando convoyes de cientos de kilómetros que podía haber atascados en algunos casos. Por ejemplo, Burkina Faso ha permitido que se envíen algunos recursos imprescindibles, creo que era en grano, no estoy seguro, para Níger, así como hemos visto una visita de la delegación de Níger a países como Guinea, como Chad, para hablar con líderes más o menos afines o que se han posicionado de manera, como digo, más o menos neutral, en este caso el de Chad, y que se haga una condena o que se muestre algún tipo de solidaridad con respecto a la junta militar tras el golpe de Estado en Níger. Más allá de si esto ha funcionado, lo que hemos conseguido ha sido declaraciones de Burkina Faso diciendo que van a salir de la CEDEAO si se da una invasión, Guinea dando la organización casi por muerta, sin asegurar que vayan a participar en la defensa activa de Níger, y de Chad con una declaración de rechazo a este tipo de intervenciones, igual que otros países como Argelia o como el GNU de Libia, Egipto y otros actores de los cuales hablaremos. Bueno, pues esta es un poco la posición diplomática que ha mantenido Níger mientras se preparaba para la batalla. La CEDEAO, por su parte, vivimos esta última semana no solo la cumbre de Ghana, en la cual los marfileños ya estaban bastante convencidos de que había la necesidad imperiosa de lanzar esta invasión, sino de los perfiles a nivel técnico diciendo que todos los países estaban de acuerdo en participar salvo uno muy pequeño. Presumiblemente será Cabo Verde, que es el país que más fuertemente ha rechazado la intervención armada desde el lado de la CEDEAO. Vamos a ir viendo hoy los distintos perfiles que se han movido en la cumbre de Ghana, porque el gran anuncio fue el día D. Ya han decidido la fecha de la invasión, en el caso de que la Junta no se disuelva, pero no la han anunciado. Por otro lado, más allá de la oposición que se haya encontrado, que eso pues lo comentaremos, la Unión Africana ya ha emitido su comunicado, después de una semana prácticamente de debate interno por la diferencia de enfoque que aplicaban países del Magreb y países sureños, algunos más cercanos a Rusia y a otros polos que no querían una intervención, frente a otros, algunos de la CEDEAO, que evidentemente estaban a favor, otros del este, más cercanos a países occidentales, y las diferencias que había entre los países de África Central. También vamos a hablar de eso, pero la gran decisión ha sido emitir un comunicado ambivalente, salvo por la suspensión de Níger de la Unión Africana. Esto es lo más importante que vamos a poder comentar hoy como noticia de casi última hora. Hoy se ha suspendido la membresía de Níger en la Unión Africana. Y bueno, pues estos son los acontecimientos principales a nivel regional. Luego a nivel local le dedicaremos un enfoque a las nuevas protestas que se han dado en Níger, algunas en apoyo de la junta militar, como ese
ese censo que se estaba realizando en el estadio de Niamey para registrar voluntarios para la defensa o para ocupar algunas tareas durante una posible intervención armada, así como las protestas en Agadez frente a la base estadounidense, no físicamente frente a ella, sino en contra de su permanencia. Primer punto sobre Estados Unidos en este conflicto. Y por otro lado, tenemos también las dinámicas internas de los demás países. Hablaremos de Mali, por lo que ha ocurrido en el Azawad, vuelta otra vez a los tiempos más duros de los choques, en los cuales peligra la paz, si es que podemos hablar de que haya paz, porque siempre ha habido choques, siempre ha habido yihadismo y siempre ha habido ataques armados, pero sí se puede romper el acuerdo de Argel, que es el que garantizaba la paz teórica entre los grupos tuareg y el gobierno maliense. Hablaremos hoy de qué ha pasado con esa base de la MINUSMA y por qué hay tantas batallas en torno a esa zona. Por otro lado, pues hay diferencias entre la oposición nigeriana con respecto a la intervención, movimientos en países como Ghana en contra de la intervención en Níger y una ruptura definitiva del alto el fuego entre el gobierno de Chad y el grupo principal rebelde que se encontraba en el norte tras su expulsión de la frontera con Libia. Esto es un poco todo lo que vamos a comentar hoy y bueno, pues para eso hemos entrado nuestra compañera Andrea y yo para tratarlo de urgencia. Sabéis que si hay alguna novedad más, como siempre, nos tendréis en el Twitch de Descifrando la Guerra y en el Twitter, así como en otras redes sociales, Instagram, en YouTube en diferido y en Telegram la última hora, para comentar toda esta situación. Bueno, y yo aprovecho antes de dejar libres a mis compañeros para hacer algún que otro recordatorio. Uno de ellos es el que ya os imagináis, pero no es el único. Quería comentaros cuáles son los próximos directos. Ya sabéis que últimamente estamos pudiendo calendarizarlos relativamente para poder sacarlos casi todas las noches. Y os puedo confirmar que iba a ser hoy, pero en la actualidad nos ha obligado a moverlo. Y será mañana cuando hagamos un directo centrado en los resultados de las elecciones en Ecuador, de la primera vuelta de las presidenciales, también legislativas y la consulta sobre el Yasuní, que tuvo lugar el domingo. Bueno, pues eso lo estaremos comentando mañana a las 10 de la noche. Así como ayer comentamos los resultados de Guatemala, mañana comentaremos los de Ecuador. El jueves vamos a estar haciendo la actualización que ya os habíamos comentado con respecto a la guerra en Ucrania. Ya sabéis que nos gusta hacer esa actualización como mínimo una vez a la semana o cada 2 semanas, dependiendo de las noticias, pero no más de eso. Y el domingo, en principio, tenemos programado un directo monotemático también, en cierta medida histórico o más analítico, sobre la región del Cáucaso. Y a partir de ahí nos habéis preguntado si vamos a hacer algún directo sobre la cumbre del BRICS que ha comenzado, ya sabéis, si no me equivoco, en Johannesburgo. Bueno, estamos valorándolo, estamos viendo cuáles son las novedades que surgen de esa cumbre y en principio seguramente haremos un directo al respecto, salvo que no haya absolutamente nada que comentar. Ya sabéis que en las cumbres del BRICS a veces hay mucha declaración, pero poco elemento concreto. Bueno, valoraremos eso. Y en función de cómo apreciemos las novedades que surjan de esa cumbre, haremos un directo o no. Lo más posible, ya digo, es que sí, probablemente el lunes, quizá el viernes si hay alguna cuestión de urgencia, y si no, seguramente el lunes. Así que, como digo, estad atentos y ya sabéis, ahora sí el recordatorio es siempre. Aprovecha que ahora somos unos cuantos, somos más de 200, antes de dar paso a mis compañeros, que nos podéis ayudar a hacer este contenido. Ya sabéis que estamos aquí casi todas las noches, hablando de todos los temas de la política internacional, las elecciones en Guatemala y en Ecuador, la actualidad de Níger, la guerra en Ucrania, la cumbre del BRICS, las tensiones intercoreanas, en fin, todas las elecciones estadounidenses pronto también estaremos hablando de ellas. Y si queréis apoyar este contenido que hacemos aquí en el canal de Twitch, ya sabéis que lo podéis hacer suscribiéndoos aquí directamente al canal de Twitch. Veis que tenemos ese objetivo de 430, nos faltan solo 12 suscripciones, así que podéis ir suscribiéndoos a lo largo del directo y también podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat. Vamos a estar leyéndolas, seleccionando las que sean más relevantes o las que aporten más al contenido del directo y intentaré trasladárselas a mis compañeros para que las vayan resolviendo en la medida de lo posible, ¿no? Así que ya sabéis que si nos queréis ayudar os podéis suscribir por la vía directa,
darle al botón de suscribirse, meter los datos y suscribiros mensual, trimestralmente, como lo veáis. Nos ayuda en cualquier caso muchísimo. Si ya estáis suscritos, también podéis regalar suscripciones a otras personas que estén viendo el directo a la par que vosotros, y eso es una ayuda extra que nos dais. Y si no, también la última vía, ya la sabéis, si estáis suscritos a Amazon Prime, si sois usuarios de la plataforma de Amazon Prime, tenéis la posibilidad de dar de forma gratuita una suscripción mensual a cualquier canal de Twitch. Ya lo sabéis, si sois suscriptores de Amazon Prime, tenéis una suscripción gratuita, le dais al botón de suscribirse, tenéis la opción ahí en pequeñito de Amazon Prime, a vosotros os sale gratis y a nosotros nos ayuda casi tanto como una suscripción normal. Así que ya sabéis, a lo largo del directo, si queréis apoyar este contenido, lo podéis hacer en el canal de Twitch con las suscripciones. Estamos a 12 del objetivo de hoy, así que esperamos llegar en algún punto del streaming de hoy. Y también con el QR ya sabéis que accedéis al apartado de suscripciones de la página web. Dicho esto, y recordándoos una vez más, el directo de mañana a las 10 en Ecuador, yo ya me retiro por un buen rato, le doy paso a mis compañeros y que nos vayan comentando lo que ya nos ha resumido en parte un poco el esquema Alejandro, y ahora os toca profundizar, así que todo vuestro. Muchas gracias, Edu, Muchas gracias, Edu. y a todos por esperarnos. Como decía, la noticia más importante, si quieres, Andrea, podemos comenzar por ahí. Ha sido esta declaración de la Unión Africana, para comenzar. Y bueno, pues aparte de esa gran noticia de la suspensión de Níger, no sé cómo la valoras, ha habido otros puntos interesantes en el comunicado. Sí, no, pero ha sido muy llamativo las enormes diferencias que ha habido en la Unión Africana. O sea, una cosa que es un golpe de Estado que desde el punto de vista occidental se ve muy fácilmente condenable, luego te acercas a la situación del continente africano y ves que la cosa no es tan sencilla y que está habiendo importantes disensos, aunque lo de la Unión Africana, que se suspenda la membresía de Níger, es una cuestión bastante importante. Es como que se quiere dar una política de no tolerar el golpe de Estado, porque claro, en todos los países, la mayoría de los países africanos tienen inestabilidad política. Y animar a que un golpe de Estado no tenga consecuencias puede llevar a grandes repercusiones. Sin embargo, la opción de la intervención de la CDAO no parece ser lo que más ilusión le haga a la Unión Africana, porque es que es eso, es que Níger es un punto estratégico también colocado, que es que su desestabilización afectaría a muchos países, sobre todo del norte de África, que ya están perjudicados por la guerra civil en Chad, porque es que muchos han llegado a Marruecos, Argelia, Libia, y esto, una guerra ya en Níger, que por cierto la Unión Europea es uno de los países que utilizaba como externalizando su frontera migratoria para que la migración que venía desde África subsahariana no pasase. Por eso la desestabilización podría llevar a importantes consecuencias. De hecho, veis ya en pantalla nuestro mapa, ya preparado para hablar de la CDAO. Ahora lo comentaremos y lo explicaremos, no os preocupéis por los colores. Pero con respecto a lo que comenta Andrea, pues es que ya más allá de las diferencias políticas internas de los países que están en ese comité de decisión por la paz y la estabilidad de la Unión Africana, que yo creo que son importantes, había que ver esos 15 países y sus diferencias internas, pero ya lo comentamos en otros streamings. Si tenéis algún interés concreto nos podéis preguntar. Pero ahora es bastante interesante ver la letra pequeña de lo que ha dicho la Unión Africana después de tantos días debatiendo sobre qué hacer, y que la CDAO haya tenido que decir que les da igual lo que diga la Unión Africana en el momento en el que los rumores indicaban que igual estaban en contra de que la CDAO realizara una intervención. Finalmente, la letra pequeña dice que ellos van a tomar nota de la decisión de la CDAO de intervenir en Níger. Es decir, ellos apuestan por la diplomacia, condenan el golpe, como nos comentaba Andrea, se quiere volver a la constitucionalidad anterior al golpe, restaurar al presidente Mohamed Bazoum y apoyan las sanciones. Pero no dicen nada sobre la intervención armada, más allá de que van a esperar a un informe de las posibles consecuencias de esta intervención. Claro, de nuevo, es que dependiendo de quién haga ese informe van a cambiar esas consecuencias, porque literalmente es el argumento de los países que están en contra y de los que están a favor. Como tú dices, consolidar un golpe y dejar que se consolide
es o no es peor que las consecuencias de una invasión, ¿no? Eso, pues hay diferencias de enfoque entre los países más cercanos a Níger y los más lejanos ideológica y geográficamente. De modo que ese comunicado de la Unión Africana ya deja bastantes ambigüedades en el ambiente, para comenzar. Sí, no, es que realmente, claro, es muy difícil en la Unión Africana poner de acuerdo a tantísimos países, son a 55, porque la Unión Africana sí que reconoce al Sáhara Occidental, y es que además es que los estados son soberanos, o sea, ellos pueden decidir de acuerdo a sus intereses, que es un punto de diferenciación conforme a la Unión Europea, que si me dijeras que es que la política de la estabilidad o algo así estuviese deslocalizada en la CEDEAO porque los países tuviesen que ceder competencias a la organización en el momento de entrar, como pasa en la Unión Europea, pero es que en la Unión Africana esto no ocurre y ya hemos visto en cuestiones de capital importancia, como crear una moneda común para, de comercial para el continente africano, eso dio importantes quebraderos de cabeza y importantes disensos. O sea, es que la Unión Africana, eso, poner de acuerdo a todos los países es realmente complicado y realmente también Francia y compañía tienen bastante influencia en la Unión Africana, así que se ha optado en esta resolución por un término medio que más bien lo que hace es dar una patada hacia adelante. Y ahora que mencionas a Francia, hay un punto que también hay que leer mucho entre líneas, más allá de mientras esperan a ver qué hacen y qué no hacen con respecto a la declaración sobre la invasión. Dicen que lo que sí que rechazan es cualquier intervención, bueno, dicen no, inferencia externa al continente, ¿no? Es decir, una referencia a Wagner y a Francia. No se quiere que haya una intervención de países extranjeros al continente o de actores no estatales vinculados. Esto a mí me suena claramente a estos dos actores y de hecho tenemos novedades sobre ambos para hoy. Pero por explicar, si quieres comentar alguna cosa más de lo de la Unión Africana, Andrea, si no, pues vamos con la CEDEAO. No, creo que ya está todo, pero eso me ha resultado muy llamativo lo de la injerencia extranjera, porque han sido muy diplomáticos, pero esa declaración tenía nombres de países concretos escritos. Tal cual, tal cual. Y como vemos en el mapa, lo que os quería comentar, hemos señalado Níger en el centro en color morado porque es probable que tengamos que empezar a realizar cambios de color en torno al control de los estados o incluso en torno a los apoyos que se estén ofreciendo. Ahora mismo Mali y Burkina Faso son los dos países que hemos situado en color rojo. De nuevo, también es bastante valiente situar los países de color homogéneo, pero nos entendéis por qué lo hemos hecho así, ya que yo creo que prácticamente ninguno de los países controla la totalidad de su territorio, especialmente países como Nigeria o como Mali, que pretenden ser protagonistas. Y bueno, pues hemos situado en color verde y en color azul los países de la CEDEAO que aún no tienen suspendida su membresía, ya que Guinea está en amarillo porque, aunque sea favorable a Níger, junto con Mali y Burkina Faso, solo estos dos han decidido implicarse militarmente en la defensa de Níger, mientras que Guinea pues solamente ha dado un apoyo diplomático. Los países en color azul, Costa de Marfil, Nigeria y Benín, son los que han confirmado su presencia en esa fuerza de intervención militar de la CEDEAO. Ya veremos si se unen más, como han prometido, quiénes y en qué forma. Si será testimonial o no, pero al menos formarán parte del contingente. Y en verde, los otros países, los que han decidido formar, los que forman parte de la CEDEAO, pero bueno, pues lo hacen sin haber prometido ningún tipo de participación armada en el conflicto. Senegal fue un país que anunció en principio que iba a participar con fuerzas armadas, pero después bueno, pues no pudo confirmar su participación porque tiene una cantidad de problemas internos que por ahora pues se sitúa al margen. Eso es un poco la explicación de cómo está nuestro mapa, que lo podéis ver en la cobertura que vamos actualizando todos los días en la página web. ¿De acuerdo? Crisis en el África Occidental. Tendréis este mapa interactivo, como tenéis otros muchos que hemos hecho de otros conflictos en Siria, en Ucrania, en Etiopía y todos los conflictos que en Descifrando la Guerra hemos realizado cobertura.
Y bueno, pues hay artículos, los que hacemos Andrea, Jorge y yo, sobre el boletín diario, que eso lo vamos actualizando todos los días, así como artículos de contexto. Y cualquier pregunta que tengáis al respecto nos la podéis dejar en el chat o en redes sociales. Y bueno, pues Andrea, también puedes comentarnos lo de la cumbre de la CDAO que ha tenido lugar en Ghana, en la cual se anunció el día D y qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora. Una breve inciso, Cabo Verde lo tenemos situado en color verde, que nos habéis preguntado, pero si pincháis en cada país podéis ver lo que han dicho. Y Cabo Verde, aunque forme parte de la CDAO, hemos explicado por qué no va a participar, o al menos ha criticado la intervención armada. Andrea. Sí, es que todo esto del día de la cumbre de Ghana se está dando entre demasiado, o sea, entre mucho secretismo, que por un lado se puede entender para no comprometer las operaciones y sobre todo eso por la inseguridad que tienen en muchos países, pues no les conviene a lo mejor decir cuántos efectivos van a desplegar en el exterior, dejando desatendido el frente interno. Por ejemplo, Nigeria sería un problema bastante importante, aunque es uno de los mayores ejércitos. Sin embargo, o sea, solo ha sido Costa de Marfil, me parece que ha comprometido entre 800 y 1.100 efectivos, pero el resto no se tienen grandes noticias de quién, o sea, ni cuándo va a ser esa invasión, intervención o cuántos efectivos va a dar cada uno de los países. Sin embargo, es eso, no parece ninguno demasiado entusiasmado con la idea de llevar a cabo esta intervención, pero ya no pueden echarse atrás porque sería una muestra de debilidad demasiado grande como para que básicamente no se tomase a la CDAO en serio en los próximos 10 años. Además, suena a típico órdago en el que si pones la línea roja, lo que se dice siempre, ¿no? El que saca la pistola es para dispararla, porque si no lo haces, No eres un parguelas. no, has perdido toda legitimidad para volver a amenazar. Y esto no lo digo gratuitamente, lo digo porque antes de que llegara Bola Tinubu a la presidencia rotatoria de la CDAO, se ha llegado a acuerdos con juntas golpistas. Se han tolerado golpes de Estado de alguna manera, porque la primera vez que se dio ese golpe en Burkina Faso y en Mali, no hubo esa reacción que hubo con la segunda. Es decir, ha sido más quizá la tendencia al giro geopolítico y el miedo a que ocurra eso en sus propios estados. Si ahora mismo la CDAO apunta pero no dispara, es decir, se echa para atrás, es muy probable que vuelvan a haber movimientos internos en sus propios países. En sus propios países peligra la estabilidad. Eso es importante. Igual que Níger tampoco puede echarse atrás, de nuevo, es un órdago. Pero los órdagos se suelen desescalar por detrás. Ahora mismo no se puede desescalar salvo que lleguen a algún acuerdo que satisfaga ambas demandas, pero es bastante inviable cuando la línea roja de unos es consolidar el poder y el giro geopolítico y las nuevas dinámicas internas, y el de los otros es deshacerlas por completo. De modo que, bueno, pues efectivamente la CDAO se ha marcado unos objetivos que la diplomacia no parece que tenga posibilidades de lograr. No, pero es que yo creo que tenía como cierta esperanza de que Níger se acabase rindiendo o que no recibiese tanto apoyo, porque ahora mismo tienes a Mali y a Burkina Faso, que quieras que no, en comparación con los demás, también tienen ejércitos importantes y ya han recibido apoyos de aeronaves, como comentaste en el resumen que hiciste en el directo anterior. Y es que además tienes a Piegrozin en África haciendo un vídeo en algún punto, no se sabe muy bien dónde, pero ya apoyando que es la presencia rusa en África. Pero es que lo de tolerar golpes de Estado, o sea, ha pasado eso en Guinea, en Mali, Burkina Faso, en Chad, que por algún motivo se les olvida bastante a menudo que en Chad ha habido un golpe de Estado. Y luego, es que es esto básicamente porque cuando ya no hay más remedio que aceptar a la Junta golpista para continuar con los acuerdos de cooperación con un país, es lo que se acaba haciendo, pero no solo en África, en todo el mundo, o sea, como ha acabado también pasando con los talibanes en Afganistán, por ejemplo, pero en esta cuestión es que ya es un giro geopolítico demasiado grande y ya se está consolidando una tendencia muy importante. Y claro, ya Europa, los países africanos y Estados Unidos están enormemente preocupados porque dices,
uno o dos, pues todavía, pero es que ya van 3 y pueden ir cayendo más. De hecho, nos preguntabais por la ayuda de esos Super Tucano. Es verdad que la aviación que han mandado Mali y Burkina Faso es modesta, pero es la que hay. Pero es importante porque las Fuerzas Armadas de Mali y Burkina Faso no están tampoco como para mandar grandes contingentes. Y aún así estoy seguro de que habrá algún tipo de ayuda notable. Pero que hayan mandado ya aviación a Níger ya es un mensaje político. Es importante, quizá con respecto a la infantería, como decís, pero lo importante es ese cierre de filas. Si van a la guerra con Níger, es una guerra contra todos. Y eso lo están señalando muy bien tanto Mali como Burkina Faso, porque Goita ha hablado de eso, del sentimiento con respecto a un país hermano. Los primeros ministros, el primer ministro los nombres se me van, creo que era Choguel Maiga, el primer ministro de Mali, y de Tambelá, Apollinaire de Tambelá, me parece que es el primer ministro de Burkina Faso. Son dos de los perfiles que más han apoyado la federación de estos países como pueblos hermanos. De modo que ahora se esté hablando en esos términos con respecto a Níger es de unas ambiciones geopolíticas a futuro que son absolutamente desconocidas. No sabemos si se atreverán a formalizar una federación, incluso con Níger, en el caso de que esta contienda les salga bien. Pero ya que Burkina Faso siga diciendo que van a romper con la CEDEAO, es bastante, bastante fuerte, anticipando esa intervención armada. Ya solo con eso es importante. Pero si encima están alentando movimientos de fraternidad, como dicen también mucho ellos, entre otros países de la región, recordad ese factor del que hablamos siempre Andrea y yo, el factor étnico. Los grupos Hausa ya están haciendo estragos en la unidad en Nigeria, los Fulani también, pero es que los Fulani están extendidos por toda la región. Hay grupos cercanos de los Wolof de la zona occidental, sobre todo en torno a Guinea-Bissau y Senegal, que son muy cercanos con otros grupos malienses. Plantear una guerra regional puede acabar en una cantidad de contiendas civiles, de nuevo, insospechada. Entonces, es algo que es muy importante entender. Lo comentamos ahora también. Sí, no, y es que realmente lo de la federación sería una cuestión muy relevante, ya no solo por lo mucho que se agarran los países africanos a la cuestión de la soberanía, es que las fronteras africanas casi no cambiaron tras las independencias, o sea, muchas son las heredadas del colonialismo. Se trató de hacer una federación sí, en esa zona, pero acabó sí, siendo un fracaso y lo que tú dices es que los países comparten más de lo que parece, o sea, que los separa una línea que muchas veces, como hemos dicho, está en el mapa y poco más, sobre todo es eso, las cuestiones Fulani, que son eso, en torno a 40 millones distribuidos por Sahel, África Occidental, y eso ya es realmente llamativo. Y lo que decíamos de ese hermanamientos, quiero volver a recalcar lo que comentaste en el inicio del directo, en el resumen, y es que Burkina Faso ha desbloqueado la exportación de grano a Níger, que la tenía bloqueada para asegurar sus propios mercados internos. O sea, un país que ya estaba pasando dificultades para el abastecimiento alimentario, los ahora para ayudar a su aliado ahora es de una enorme relevancia. Pues sí, porque no es lo mismo que los países que en Europa se están quedando el grano ucraniano más que en África, porque eso es así. De repente abran la puerta que llegue grano a África, que lo dicen todos, tanto de un bando como del otro bando, porque lo hemos escuchado tanto en Occidente como en Rusia, a que lo haga Burkina Faso. Es decir, que un país como Mali esté dispuesto a aportar militarmente cuando prácticamente corre peligro una de las ciudades más importantes del país, como Timbuktu, que lo hablaremos, es relevante. Que un país como Burkina Faso, con esos problemas económicos tan grandes que tiene la región, esté dispuesto a abrir las puertas del grano, es muy relevante. Y solo a Níger, además, porque no es algo que se haya hecho a otros países. No, Eso es para que me empezar. está llamando mucho la atención que el bloque de la CDA como que todavía no ha hecho, para así decirlo, una manifestación material. O sea, que lo que ha hecho Mali y Burkina Faso, a ver, es más bien simbólico entre las aeronaves y el grano, pero ya ha hecho más que la CDA o por Bazum. No sé, porque De, básicamente ahora mismo todo el apoyo que
que han hecho a Barbazún pues son ir allí a conversaciones, declaraciones, condenas, el cerrar el embargo, pero no ha habido así como algo material más allá. Así que es como Mali y Burkina Faso. Tienen poco que ofrecer, pero están dando bastantes señales de que están dispuestos a ir o sea, hacer una apuesta bastante alta. Y antes de pasar a otro de los temas candentes de la jornada, solo comentar que estamos haciendo algunos análisis de cómo se encuentran los ejércitos de estos países y parece que no, como decimos que Mali y Burkina Faso son poca cosa, pero en algunos aspectos están entre el tercer y cuarto puesto de mayores ejércitos de la región. Hay algunos aspectos en los que Costa de Marfil y Senegal despuntan, hay otros aspectos en los que lo hace el propio Níger y Mali. En todos prácticamente Nigeria sobrepasa a todos los demás casi juntos, es decir, lo de Nigeria es un gigante en una región de pequeños y es algo, bueno, pues que habrá que analizar porque la realidad es que más allá de las capacidades de estos países se encuentra la situación interna de los mismos y hablaremos del tema de Mali. Pero ahora, otra de las noticias de la jornada ha sido ese choque entre Francia y Argelia, ya que nos habéis preguntado por el chat si creemos que Francia puede apoyar militarmente o apoyar a los países que quieren intervenir en Níger con material militar. Bueno, pues ese es el gran debate ahora mismo. No sé, Andrea, si quieres comentar algo primero. Sí, pues es que hay eso, como tú dices, un enorme debate de hasta qué punto se implicaría a Francia, porque hay una parte del gobierno francés y del Parlamento que sí que abogan por la intervención y por mantener el estatus de Francia, pero hay otros que básicamente que no buscan implicarse y no se sabe muy bien hasta dónde podrían implicarse. Sería una intervención a nivel logístico, material, que los franceses estuviesen atrincherados en sus bases sin una mayor implicación, o si realmente podrían llevar a darse una intervención en el propio terreno. Luego es eso, es que hay una enorme cuestión con respecto a esto, que si ya entre los propios países africanos no se sabe, no se sabe muy bien cómo van a aportar, pues es que Francia todavía menos, y además con los choques que está teniendo con Estados Unidos. Ahí entran varios temas interesantes y es la primera noticia. Argelia, al menos la radio estatal argelina, ha dicho esta mañana, bueno, no sé si es noticia de ayer ya, se me mezcla, es de hace unos días, ¿no? Ha dado la noticia de que han denegado desde Argelia la posibilidad de que Francia pueda utilizar su espacio aéreo para transportar cualquier tipo de apoyo militar hacia Níger en caso de intervención. No se sabe si es que están ahora pidiendo ese acceso para organizar logística, para organizar hombres en caso de evacuación, lo cual no tendría sentido porque ya tienen hombres en Níger, o si sería para activamente entrar en esa invasión. Lo que sí que está quedando claro es que hay muchos aparatos que piensan que Francia está cada vez más comprometida con la intervención armada en Níger. Y esto Argelia lo está señalando no de manera directa, sino indirecta. Y además, como no puede ser de otra manera, han aprovechado el momento para acusar a Marruecos de estar favoreciendo la presencia francesa en el Sahel, permitiendo utilizar su espacio aéreo, lo cual implicaría atravesar Mauritania, Mali y llegar hasta Níger. Supongo que, bueno, no contemplan solicitar a Mali ese acceso y que además es territorio que es de difícil control por parte de las autoridades estatales malienses. De ahí a que sea real no tenemos ninguna evidencia porque no hay fuentes, más allá del propio medio que lo indica, en plan reportes de inteligencia, suponemos, igual que la respuesta de Francia tampoco ha sido categórica. La respuesta de Francia no ha sido categórica porque no ha habido comunicado oficial. Lo que ha habido ha sido una serie de reportes, de nuevo, en prensa, que está funcionando bastante bien en cuanto a la información de este conflicto. Vemos fuentes emiratíes y grandes agencias de noticias que tienen buenas fuentes. Y los emiratíes han dado algunos reportes interesantes durante este conflicto sin haber ofrecido muchas fuentes. No sabemos si es
es llamativo, desde luego, que estos medios emiratíes tengan tanto acceso a información y que no pongan la fuente. Esta ya es la segunda vez importante que ocurre. Pero han dicho que los franceses desde el ejército niegan haber solicitado a Argelia la utilización de su espacio aéreo. Si esto es cierto o no, de nuevo, no lo sabemos. Francia no ha sido categórica, pero se cita fuentes del ejército francés. De nuevo, si son fuentes del ejército francés, no es un comunicado oficial. La posición de Francia vuelve otra vez a quedar en duda. No sabemos si habrá apoyo logístico, si habrá apoyo directo, si habrá puesta de perfil, como intenta hacer Estados Unidos, y a eso habrá que atenerse por ahora. Andrea, si quieres comentarlo. Perdón, ¿puedes repetir? No, estábamos comentando la situación de Argelia y Francia y cómo los medios han señalado, por un lado, la solicitud de Francia y por otro lado, las fuentes dentro del ejército francés negando que esto sea cierto, sin ningún tipo de comunicado oficial ni de Argelia ni de Francia. Sí, pero, o sea, primero antes de todo, perdón por la tos, mi garganta no pasa por su mejor momento, pero la cuestión es eso, o sea, de cerrar el espacio aéreo porque Argelia se había mantenido mucho en la cuestión de diplomacia, pero, y que todavía es eso, no tenemos nada oficial, pero ya que lo diga la Radio Nacional de Argelia ya es un significado en sí mismo, y que además, ¿qué es eso? Sería para evitar una intervención en Níger, así que es como buscan una vía diplomática, pero al mismo tiempo es eso, evitar a toda costa la intervención. No sé si me explico. De hecho, también hay que desmitificar mucha propaganda que está saliendo a la luz, porque durante este conflicto, sobre todo desde fuentes nigerianas, pero también occidentales y antioccidentales, llegan muchos reportes falsos. Argelia no ha dicho que vayan a defender a Níger. No es verdad. Tampoco se ha implicado en la ruptura con Francia de una manera clara. Es decir, esto de que se ha negado el acceso al espacio aéreo son reportes, no está confirmado por ninguna de las partes, pero es muy relevante lo que está saliendo a la luz. De modo que es algo que hay que comentar. Están saliendo muchas noticias falsas, igual que se mintió con lo de que Níger haya cerrado los negocios con Francia, se sigue vendiendo uranio a día de hoy. Estados Unidos ni siquiera lo ha calificado de golpe de Estado. Es decir, ya nos habéis preguntado por la posición de Estados Unidos, pues de nuevo, otra noticia que se está vendiendo como real y no es real. Es verdad que Estados Unidos tiene una legislación muy concreta sobre cómo se tiene que romper la cooperación con los países que han cometido un golpe de Estado, aunque se aplica de manera, bueno, pues conveniente, como sabéis, en función de cuál es el interés de Estados Unidos en el país. Sobre la postura de Estados Unidos, lo más fácil es acudir a la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, que es Victoria Nuland, que acudió al país en persona a hablar con su contacto en la Junta Militar y cómo han pretendido contener el sentimiento antioccidental, permitiendo que simplemente sea un sentimiento anticolonial, antifrancés, ¿no? Esto, por si alguien no ha visto Wakanda Forever, es un poco la misma estrategia de producción de los estadounidenses, ¿no? Echar el muerto completamente a Francia y ellos desentenderse de cualquier problema que haya habido en torno al colonialismo en la región. La presencia militar de Estados Unidos sigue ahí. Hay tropas en estos países, de Burkina Faso, en Níger, y hay ejercicios recurrentes en países. En Ghana hemos visto unos muy importantes. Bueno, la cuestión es que hemos visto asimismo la primera gran protesta anti-estadounidense. Esto ya es llamativo, porque hasta ahora se había contenido. Estaban en ese statu quo de no vamos a condenar el golpe de Estado mientras Níger nos permita mantener nuestros intereses allí, nuestras tropas y nuestra influencia. Intentar llegar a un compromiso en el cual crean que la junta militar puede no dar un giro definitivo hacia Rusia. De hecho, el comunicado de la junta militar aludía: nosotros no queremos a Wagner aquí, pero se nos está obligando a buscar otros socios. Entonces, no nos obliguéis a buscar otros socios, porque esos socios van a venir cuando haya una intervención. Están diciendo a las claras que ellos van a respetar los intereses de Estados Unidos y que no van a dar un giro hacia Rusia mientras no les intervengan, pero como la intervención está ya cantada porque los propios marfileños y nigerianos la han anunciado, así como la cumbre de la CEDEAO en Ghana, pues ya hay contactos
y muchos rumores sobre qué pasa con Wagner, de lo cual también podemos hablar ahora. Bueno, esa protesta contra Estados Unidos se ha dado en Agadez, justo al ladito de la base 201 de Estados Unidos que alberga drones de combate. Así se queda el panorama en Níger. Se ha solicitado, entre banderas rusas, el cierre de la base estadounidense en Níger. Andrea, ¿te encuentras mejor? Sí, ya estoy. La breve de la base de drones. Sí, sobre los intereses estadounidenses y la posición de la Junta. Sí, no ha sido muy llamativo eso, las posiciones tan divergentes que han tenido Francia y Estados Unidos, porque en cuestiones africanas normalmente van como un bloque unido, sobre todo para estas cuestiones, porque siempre sus líneas de política exterior con respecto a África han ido más o menos en misma sintonía. Pero ahora mismo, mientras Francia aboga más por una intervención, por otro lado tienes a Estados Unidos llamando más a una diplomacia, porque es que básicamente, a Francia le interesa mantener a sus gobiernos afines, mientras que a Estados Unidos, básicamente, que no se le desequilibre todavía más el Sahel. Y es que en esto también Estados Unidos ha cuidado muchísimo de no, de intentar que no se salpique el sentimiento antifrancés que se estaba dando en estos países. Pero ya estamos viendo que esto no se puede, como que no es a prueba de fallos y se están dando manifestaciones en Agadez, donde está la mítica base de drones estadounidense en Níger, de cuyo número de drones se desconoce, aunque es de unas dimensiones considerables. Y esto hace, ya unas primeras pruebas de sentimiento antiestadounidense, que si me preguntas a mí, mucho han tardado en llegar, porque que fuese tan, un sentimiento tan focalizado en Francia en concreto, porque por ejemplo en Mali lo que les pasaba fue, lo que ocurría era solo sentimiento antifrancés, por ejemplo, Francia se retiró, pero el contingente español continuó haciendo sus labores sin ningún tipo de problema. Con esto, a mí es una cuestión que me llama bastante la atención. Primero, ¿cuánto ha tardado en pasar a ser un sentimiento más contra otros países occidentales? Y segundo, que se haya empezado a dar en Níger y no en Burkina Faso o en Mali. Y de hecho, así entre toda esta crisis, Estados Unidos ha mandado a su nueva embajadora en Níger al país. No se ha reunido con la Junta para tomar posesión formal del cargo, por lo tanto queda de nuevo en el limbo, igual que en la embajada de Níger en Estados Unidos, que tampoco ha sido reconocida por la Junta, pero sigue actuando de facto, ¿no? Bueno, pues esa es una novedad también sobre el terreno, ¿no? Sobre cómo Estados Unidos confía todavía en mandar embajadora nueva a Níger. Esperemos que dure esa oferta en el terreno mucho más que la que duró la de la embajada de España en Kabul, ¿no? Que hasta el día que cayó seguían anunciando nuevos puestos en la embajada. Y mientras tanto, la otra noticia de la cual os queríamos hablar era sobre la masiva acogida que ha tenido la demanda de voluntarios en Níger para la defensa del país en caso de intervención armada. De nuevo, los reportes iniciales hablaban de crear una milicia para respaldar al ejército en caso de invasión. Posteriormente se habló de que habían sido varios organizadores y que algunos lo que hacían era solicitar una defensa de puestos civiles que podrían quedar desatendidos en caso de invasión. Más allá de si se trata de una defensa civil o de una milicia organizada, lo que hemos visto ha sido cómo se han desbordado el estadio de Niamey, cómo han tenido que suspender el censo para reclutar o para alistar a personas en esta organización y cómo, desde luego, más allá de si van a volver a solicitar ese censo o si van a intentar construir nuevas milicias, ya veremos con qué se les armaría, ¿no? Porque es un poco el problema de Ucrania. Bueno, pues al menos eso supone ya una demostración de fuerza para la Junta, porque no estamos viendo apenas movimientos opositores, estamos viendo que se desbordan las expectativas de los organizadores en movimientos de apoyo a la Junta militar. Eso no lo habíamos visto en otros golpes de Estado de manera tan clara. Eso como dato, ¿no? No sé, Andrea, si quieres comentar algo. Sí, no, es que lo hemos hablado muchas veces, que es que en África no solo el Estado el que tiene el uso de la fuerza, y hay
en esta cuestión de, ya lo hablábamos en anteriores directos, que ocurría que si se da una potencia intervención en Níger, ¿qué ocurriría con las etnias y grupos armados que ya se están dando en la región del Sahel? ¿Por qué bando intervendrían? Y es que además también Níger tiene una población joven elevadísima. O sea, para que os hagáis una idea, el mayor grueso de población se sitúa entre los 0 y 19 años. O sea, es una cuestión muy llamativa y que además es eso. O sea, hay como también como mucho sentimiento de defender a Níger frente a la injerencia extranjera. Y aparte de estas noticias locales y regionales, tenemos, ya que nos vamos acercando al final, si queréis dejarnos vuestras preguntas en el chat, pues tenemos que recordaros que la situación no solamente se está viendo desbocada en Níger y en los países de la CEDEAO, sino que tiene una reacción en los dos bandos a nivel interno. Lo primero, la desestabilización de los países de la CEDEAO es posible. No hay un candidato enorme a que esto se desencadene. Ya hablaríamos de posibles países en función de si son más propensos a una rebelión interna, como quizá Nigeria y otros de la región, por sus cuestiones identitarias, étnicas internas, como digo, o a golpes de Estado, como ya hemos visto un intento o un complot de golpe de Estado en Sierra Leona hace muy poco, la desestabilización gigantesca que tiene Senegal desde hace un año, a pesar de que no es un país de golpes de Estado. Y por ahora, países como Gambia, la noticia de la semana es que han decidido cortar los viajes al extranjero que no sean imprescindibles, que sean simplemente por fuerza mayor de que el país tiene que estar representado en una cumbre. Limitar los viajes de todos los oficiales del Estado. Lo digo por si de repente empezamos a ver menos a Adama Barrow en estas cumbres o a algún líder gambiano. Pero es un país donde la CEDEAO no tiene una aceptación tan grande como en otros. Yo, por señalar una cosa y que luego no nos digan que no lo hemos estado siguiendo, yo por ahora no pienso que Ghana sea un país propenso al golpe de Estado por las dinámicas que tienen, no se ha roto con ese número de mandatos como sí que se hizo en Guinea, no hay un problema de yihadismo tan fuerte como en los países de la Triple Frontera, pero hay ya protestas. El año pasado también hubo una protesta importante a nivel interno, hace unos meses ha habido conflicto con la oposición. Hemos visto una pequeñísima y nada significativa, pero por primera vez, protesta prorrusa y a favor de las juntas del Sahel. Y esta semana hemos visto no solo el apoyo, que ya habíamos conocido, de algunos opositores al gobierno de Ghana, pues oponiéndose a la intervención en Níger, sino que ahora los sindicatos, un movimiento sindical importante, también se ha opuesto a la intervención en Níger. De nuevo, si es una cuestión rápida y quirúrgica, que a todos les conviene, en la CEDEAO, pues podrá haber unas consecuencias. Pero si esto encalla, hay países situados en el disparadero en cuanto a las reacciones. Y por otro lado, la noticia de las juntas, ¿no? Como Mali, que es la gran noticia de la semana, está enfrentando una resistencia armada en el Azawad. Justo la MINUSMA, la misión de la ONU, abandona este año la región, acabó su mandato hace unos meses, se ha dado hasta diciembre para la salida definitiva del país, y una de las bases cerca de Timbuktu, en la zona entre Ber y la ciudad, si no lo he dicho yo mal, creo que se llamaba así, bueno, pues iba a ser disputada entre los grupos del Azawad, el propio grupo de Al-Qaeda en la región, que es el movimiento de apoyo a los musulmanes, el JNIM. Al final son grupos afiliados a Al-Qaeda en el Magreb islámico, así como digo los Tuareg del Azawad, que es la coalición de movimientos del Azawad. Se supone que hay algunos miembros Tuareg que participan dentro de Al-Qaeda en el Magreb islámico y otros que hay una presencia dentro del ejército maliense. No significa, por lo tanto, que haya una alianza formal ni con el ejército maliense, más allá de los acuerdos de Argel, ni con Al-Qaeda en el Magreb islámico. También está el Estado Islámico del Gran Sáhara, pero en esta zona concretamente la disputa es a tres bandas entre cuatro actores. Como digo, los actores dentro del Azawad, de los grupos Tuareg,
Al-Qaeda, que ha llamado a la yihad, justo esta semana es la noticia, y el gobierno maliense con Wagner. La presencia de Wagner en esta base militar, que abandonaba la MINUSMA, es lo que ha causado protestas enormes entre los grupos tuareg, diciendo que no están respetando la retirada de la MINUSMA y esa presencia gubernamental más los mercenarios rusos, el espíritu de los acuerdos de Argel que llevaron a una paz teórica, como comenté, entre los tuareg y el gobierno de Bamako. Si esto sigue deteriorándose, dos dinámicas. La primera, que la salida de la MINUSMA vuelva a producir estos conflictos en otros puntos del norte de Mali y que se pueda romper definitivamente la paz teórica, voy a volver a llamarla así, entre los tuareg y el gobierno maliense. Puede desatar un conflicto muy grande, que haya más vínculos con los yihadistas y, por otro lado, que veamos un grupo yihadista tomando una de estas bases frente a Wagner e impidiendo que estos puedan dar un apoyo muy grande a Níger. Esto es una de las grandes dinámicas. No sería sorprendente, por lo tanto, de nuevo, si en unos meses nos vemos en esta situación, rescatar la hemeroteca y decir que ciudades como Timbuktu están muy cerca de un gran riesgo de caer ante el control yihadista. Estos son como las dos grandes dinámicas a ambos lados, ¿no? En torno a la zona de las juntas militares, que Andrea ha seguido mucho tiempo, pues si nos quieres comentar algo de la salida de las tropas extranjeras, y por otro lado, de oposición dentro de los países de la CEDEAO. Sí, pues es que la cuestión empezó sobre todo mal y primero tímidamente con la revisión de los acuerdos, con el fin de la operación Barkhane, que básicamente la Junta Militar maliense lo tomó como que había sido una cuestión unilateral de Francia, que no se había, que no se había consultado a los grupos interesados, pero no se había consultado a los grupos, por lo que se veían legitimados a buscar a otros socios. Esto supuso eso, la entrada de Wagner y también eso, la salida de Francia. Y es que era muy llamativo eso, que a medida de que Barkhane se retiraba, iban entrando los rusos, ocupando exactamente las mismas bases. Uh-huh. Y bueno, pues podéis dejarnos preguntas en el chat, como decía, para ir cerrando. Porque habéis preguntado quién financia estos grupos, algunos nos habéis preguntado también si tiene relación con Francia, que haya liberado a algunos líderes terroristas, y otros si Estados Unidos ha financiado a los yihadistas. Bueno, son preguntas complejas. Primero, sí que ha habido un reconocimiento por parte de Estados Unidos en varias ocasiones de haber ayudado a crear grupos yihadistas en el mundo, con especial énfasis en Al-Qaeda y también en el Estado Islámico de alguna manera derivada, ya sabéis, en esa gran crisis interna del yihadismo que tuvo su epicentro en Oriente Medio, pero no necesariamente los grupos de África tienen una vinculación con esto mayor que la afiliación. Son grupos locales muchas veces, por eso hemos comentado también la presencia de Tuareg, de personas de los grupos Tuareg en referencia con el ejército maliense, tanto como en la insurgencia yihadista. No significa que estos grupos estén financiados por Estados Unidos, sino que están afiliados a la rama de Al-Qaeda en la región, que sirve pues para ese apoyo, no tanto ideológico siempre, porque hay una pugna entre Al-Qaeda y el Estado Islámico en todos los escenarios. Lo hemos visto en Somalia, como en el Cuerno de África, como en la península arábiga, como en Afganistán, como en Oriente Medio en general, ya lo que es Siria y Levante típicamente, como el propio Sahel, en zonas de Mozambique, Uganda. Hay grupos vinculados a alguno de estos grupos transnacionales del yihadismo y que no tienen la misma dinámica ni ideología ni, por supuesto, financiación. De hecho, las acusaciones muchas veces de financiación de los países del Golfo iban sobre grupos concretos en Irak o en Siria o en Afganistán. Esto se ha debatido mucho en función de los intereses geopolíticos de cada uno de los países. En absoluto los intereses de un país son los mismos, tanto de bloque como individualmente, en un conflicto que en otro. Eso es lo primero. Porque el mundo multipolar no es solo crear más de un polo y que esos polos sean bloques. Hay que quitarse esa mentalidad de la Guerra Fría, porque pueden tener intereses cruzados. Y esto lo hemos visto ya innumerables veces
para que os sea más fácil recordarlo, con Turquía, Emiratos Árabes, Egipto y cómo apoyan a diferentes bandos en función del conflicto, ¿de acuerdo? Aquí ocurre similar. Estados Unidos no se está posicionando del lado de ninguno de los actores en Mali. Se supone que Francia ha dado su apoyo varias veces a los gobiernos de la región intentando salvar su influencia. Lo hizo con la República Centroafricana, lo hizo con Chad, pero luego no ha tenido problema en apoyar a los rebeldes en la República Centroafricana, no tanto en Chad. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Aquí se da el apoyo teórico al gobierno maliense, pero el gobierno maliense se ha ido con Wagner, no va a recibir el apoyo de Francia ni de Estados Unidos. Eso lo podemos ver muy claramente tras el primer golpe de Estado en Mali. Estados Unidos y Francia no rompen con Mali. En el segundo golpe de Estado se rompe con Mali, porque hay un giro geopolítico. Esa es un poco la clave para ver cómo no hay una decantación definitiva de los países en torno a quién apoyan hasta que no se dan unas condiciones críticas para sus intereses. De nuevo, ni significa que el gobierno maliense esté dirigido desde el Kremlin, ni que los opositores, en este caso puedan ser yihadistas o Azawad, es decir, Tuareg del Azawad, estén dirigidos desde la CIA. En ningún caso significa eso. Eso hay que desmitificarlo. ¿Que puedan tener interés en que el gobierno maliense esté en situación complicada? Puede ser, pero de nuevo, quien se va a comer esa situación humanitaria son países europeos, además de africanos, ¿no? Pero quiero decir que los europeos también. Entonces, pensar que Francia está encantada con la desestabilización de Mali también es un error. No, ningún país europeo está encantado con la desestabilización del Sahel, porque eso es que la Unión Europea tiene deslocalizada su política de migración en los países del Sahel, o sea, en Mali, en Burkina Faso y sobre todo mucho Níger, porque Mali hace como la carretera hacia el norte y hacia las Islas Canarias y luego Níger hacia Libia, por lo que esa desestabilización no les resulta rentable en absoluto. Y luego además es que luego que los grupos Tuareg estén de un lado o de otros, eso es realmente más complicado de lo que parece porque las redes que se tejen en esas zonas son enormemente complejas y aunque los yihadistas han sabido muy bien utilizarlas en su beneficio, esto ha sido a base de integrarse en ellas, sea a través de matrimonios, de colaboración. O sea, no es que básicamente llegue un señor con un maletín lleno de dinero y diga, haced esto y lo van a hacer. O sea, es una cuestión bastante más compleja que eso. Y eso, se trata muchas veces de grupos locales que se afilian a una rama o a otra en función de esos intereses, bueno, de control del territorio, de crear un Estado paralelo que pueda garantizar algunos servicios que no ha sido capaz de hacer el Estado. Esto ocurre mucho. De hecho, Somalia es como el ejemplo perfecto para explicar esto, ¿no? No solo establecer y dar servicios, sino aplicar la ley islámica. Porque eso, o sea, y es que ya en el Sahel, o sea, hay autores como Beatriz Mesa que defienden que no es tanto ya un contenido ideológico, o al menos no tan marcado como el ISIS, sino que ya es una cuestión más de pragmática, de control del territorio, de supervivencia en un sitio en el que el Estado a lo mejor no llega más allá de la capital del país, probablemente ni en Níger, ni en Mali, ni en Burkina Faso, el Estado existe más allá, todo el resto está controlado por jefes, clanes familiares, crimen organizado, yihadistas y etcétera. Y bueno, pues podemos ir terminando, ya que habéis mencionado Libia, quiero dar esa última nota y dejarlo como pendiente porque es que esto da mucho de sí, tampoco quiero entrar demasiado, pero ya que había mencionado el tema de Chad, creo que es relevante mientras esperamos a novedades aún más sustanciales como las que hemos traído hoy sobre Níger, Mali y otros países de la CEDEAO. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Libia? Porque no se le está prestando atención, ya sabéis, un país, como habéis comentado por el chat, desestabilizado hasta el infinito y que se dejó a su suerte. Bueno, pues mientras el gobierno de unidad nacional sigue implosionando por la duplicidad que hubo primero entre un gobierno de Debaiba en Trípoli y cerca de Misrata había algunas élites locales que apostaban por otros perfiles. También hemos visto a Fatih Bashaga, el ex ministro del gobierno de unidad, de Acuerdo Nacional, el GNA. Nos acordamos de la Segunda Guerra Civil, GNA, LNA. Ahora tenemos el GNU, que se rompió también en dos. Bueno, pues lo que hemos visto ha sido un
un encuentro en Bengasi entre el líder de la Cámara de Representantes, una cámara que lleva prorrogada años y años, ¿no?, que es Águila Saleh, con Khalifa Haftar, ese señor de la guerra del LNA, y al-Mesri, que era uno de los jefes del Consejo Presidencial, una institución que no es la que lleva el poder ejecutivo en Trípoli, pero es otro perfil importante. ¿Por qué digo que esta reunión es muy relevante? Porque se está planteando la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo que de nuevo rompa con el gobierno de Unidad Nacional de Trípoli, y uno de los primeros acuerdos a los que se habría llegado, además de una reunificación del Banco Central libio, es expulsar a algunos grupos de Fezán, del sur de Libia. Estos grupos, el más afectado, o el que más claramente hemos visto afectado, es el frente, el FACT, que terminó con la vida de Idris Deby padre en 2021, y que justo su hijo Idris Deby, Mahamat Idris Deby, no se hizo con el poder mediante un golpe de estado. Bueno, pues ahora ese grupo rompe el alto el fuego con el gobierno de Chad y ha entrado en la frontera de Chad por el norte, después de esa supuesta connivencia del gobierno, de los 3 actores libios fuera del gobierno de Unidad Nacional, y la respuesta del gobierno chadiano ha sido bombardearlo. De modo que, por lo pronto, están volviendo las hostilidades al norte de Chad. Y hay que prestarle atención a lo que pueda ocurrir en Libia, porque ahí vuelve la rumorología. Parece ser que Wagner podría mover sus tropas de Libia. No sabemos muy bien si esto va a ser cierto, si se hace con algún tipo de acuerdo entre facciones, si esto puede descongelar el conflicto en Libia o si puede ayudar a la dinámica de Níger. Pero por eso digo que tiene relación con Níger, porque lo que ocurra en Libia, como siempre ha pasado, va a tener efectos en el Sahel. Y lo que ocurra en Chad, que es país vecino y que está en una situación geográfica de encrucijada, también. Y yo creo que con esto, si quieres añadir algo, lo puedes comentar, o alguna última pregunta, lo podemos dejar. Y nos vemos otro día para hablar más en profundidad de lo que ocurra de Libia, de Chad y de otro país. Sí, nos han preguntado que de dónde sacan la financiación los grupos yihadistas. Pues es que es un tema bastante complejo, pero voy a hacer así un repaso general, pero ya lo desarrollaré en un artículo porque la verdad es que es un tema muy interesante. Entonces, lo primero es eso, o sea, cobran impuestos, o sea, en las zonas que controlan. Luego que tienes los secuestros a la población, o sea, es como muchos grupos yihadistas empezaron a financiarse, y actualmente un factor que es más novedoso es que se da una simbiosis entre el crimen organizado, que va desde el Golfo de Guinea o desde Senegal, desde el Sahel, para ir a Europa, sobre todo cuestiones como drogas, contrabando, etcétera, incluso contrabando de personas también se encargan. Así que los grupos estos de crimen organizado pagan a los grupos yihadistas para que les dejen pasar por su territorio, y eso es una fuente de ingresos muy importante.